Bien, la política de financiamiento en el módulo 3, lo que vamos a ver es dos preguntas que son muy importantes para poder entender cómo cambian los costos de cada una de estas fuentes de financiamiento cuando cambian las condiciones de la empresa, cuando cambia el contexto de la empresa, ya sea cuando cambia el contexto industrial, es decir, una empresa que estaba en una industria ahora está en otra industria o desarrolla otro tipo de negocio en una industria diferente, cuando esta empresa también puede cambiar de país, es decir, cuando una empresa se hace transnacional y empieza a tener financiamiento no solamente en un país sino que en otros países, o cuando esta empresa cambia en su ciclo de vida, es decir, pasa de una fase de crecimiento inicial a una fase de crecimiento exponencial, o pasa de una fase de crecimiento exponencial a una fase de crecimiento y después a una fase de madurez. Dependiendo de cuáles sean las condiciones, vamos a darnos cuenta de que el costo individual, ya sea de la deuda o del patrimonio, va a cambiar cuando cambien estas condiciones. ¿Por qué cambian estas condiciones? Bueno, porque vamos a demostrar acá que tiene que ver con algo que se llaman las imperfecciones del mercado de capital, es decir, o el mercado financiero en este caso. Vamos a ver en el primer caso cuando los mercados financieros no tienen imperfecciones, es decir, no tienen problemas de asimetría de información, no tienen problemas de agencia, no tienen impuestos, ni tampoco tienen costos de quiebra relevantes. Vamos a darnos cuenta que el costo del patrimonio y el costo de la deuda tienen un comportamiento dado. Vamos a ver más adelante cuál es el comportamiento que tienen, y que ese comportamiento va a cambiar diametralmente cuando empezamos a considerar que los mercados financieros son imperfectos. ¿Qué es lo que significan imperfecciones? Lo vimos en las clases anteriores. Significa 4 características de los mercados financieros, 4 problemas. El primero se llama información asimétrica. Eso quiere decir que ambas partes tienen distinta información a la vista para poder firmar un contrato. La segunda se llama problemas de agencia, que es cuando un agente cuando un principal contrata a un agente para que realice un trabajo, y entonces al momento de contratar tienen los mismos intereses, y esos intereses después en el paso del tiempo se empiezan a diferenciar, y el agente comienza a maximizar su propia riqueza y no la riqueza del principal. Después tenemos la típica imperfección, ¿cierto?, que en economía se conoce como impuestos, que es básicamente redistribuir la riqueza, sacarla a las empresas que tienen mayor riqueza para poder subsidiar a los sectores que tienen menor riqueza. Y finalmente la imperfección de costos de quiebra costosos, es decir, que las quiebras se pueden tornar tan costosas que las empresas comienzan a evitar pagar ese costo tan elevado. Veamos primero el primer ejemplo. Modigliani Miller lo bautizó como el mundo de la Modigliani Miller. Este mundo de la Modigliani Miller es un mundo de fantasía, es un mundo que no tiene imperfecciones, ninguna de las 4 imperfecciones que yo les mencioné. Fíjense, acá abajo tenemos el WACC, que es nada más lo que ya habíamos visto, el costo del patrimonio. Aquí lo representamos con una E porque viene de equity, patrimonio, sobre la suma entre el patrimonio y la deuda por el costo del patrimonio, más la deuda, sobre la suma del patrimonio y la deuda por el costo de la deuda. Nos vemos que en este mundo a la Modigliani Miller, a medida que tú aumentas el leverage o el endeudamiento de la compañía, fíjate que pasa lo siguiente. Mira, primero lo que sucede es que el costo de la deuda es fijo. O sea, en este mundo a la Modigliani Miller, los bancos estarían dispuestos a prestarte un peso o un 1% de tu activo a una tasa, y estarían dispuestos a dejar fija esa tasa de interés independiente de la cantidad de dinero que te presten en la compañía. Es decir, nuestra empresa de camiones, ¿cierto?, que tenía unos activos de 100 millones,
un banco nos podría haber prestado 1 millón a 7,5% o los 100 millones a 7,5%. Ustedes dirán, bueno, eso es imposible, porque en la práctica los bancos, a medida que van aumentando el endeudamiento, van aumentando la tasa de interés. Y les pregunto, ¿por qué ocurre eso? Y ustedes me van a decir, bueno, porque el banco cada vez va a tener más que perder si es que la empresa quiebra y no es capaz de entregarles la deuda que les ha, devolverle el dinero que le ha prestado el banco. Y eso básicamente es un problema de información asimétrica. El banco no sabe toda la información que tiene la empresa, y por lo tanto, para poder evitar ese problema de prestarle dinero a una empresa que no sabe si va a poder devolverle o no el dinero, va a gravar la tasa de interés a una mayor tasa para poder compensar ese riesgo de información. Pero como en este mundo, la Modigliani Miller, no existen asimetrías de información, ya dijimos que era un mundo perfecto, entonces la tasa de deuda es constante, no cambia. Vamos a ver más adelante cómo esto cambia, por supuesto, pero en este mundo ficticio, teórico, no cambia. Lo segundo que quiero ver es qué es lo que ocurre con el costo del patrimonio. Fíjate que el costo del patrimonio cambia a medida que aumenta el leverage de la empresa, la deuda de la empresa, y cambia a una tasa constante. ¿Qué es lo que ocurre? Imagínense ahora, ustedes son los accionistas de esta empresa de camiones, y vamos a partir asumiendo que ustedes pusieron la mitad del capital. Es decir, de los 100 millones que la empresa tiene, ustedes pusieron 50 millones. Ustedes saben que tienen un riesgo potencial de que la empresa quiebre. ¿Por qué? Bueno, porque como tiene financiamiento con bancos, si es que no es capaz de pagar la tasa de interés, el banco va a llamar a la quiebra, y si eso ocurre, entonces ustedes van a perder sus 50 millones invertidos en la empresa, porque cuando las empresas quiebran, lo que ocurre es que todos los activos que administra la empresa pasan a ser administrados por los acreedores, es decir, por los bancos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes van a asumir que, dado el leverage que tiene la empresa, que en este caso son 50 millones que le ha pedido los bancos, ustedes van a asumir que tienen un riesgo X de perder la empresa producto de la quiebra. Y dado ese riesgo X que ustedes están asumiendo, ustedes van a exigir una rentabilidad. Ya les expliqué que el costo del patrimonio no es nada más que el costo de oportunidad que los inversionistas exigen a una inversión con un determinado riesgo. ¿Cómo lo calculan? Comparando otras alternativas de inversión con riesgos similares. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si esta compañía comienza a aumentar su cantidad de deuda, lo que va a empezar a ocurrir es que la probabilidad de quiebra va a comenzar a aumentar. Si aumenta la probabilidad de quiebra, entonces lo que va a ocurrir es que el riesgo va a aumentar. Y si aumenta la cantidad de riesgo de la compañía, entonces ustedes van a tener que empezar a considerar otras alternativas de inversión con mayor riesgo para poder comparar respecto a la inversión que han hecho en esta compañía. Y como saben, mientras mayor sea el riesgo de una alternativa de inversión, mayor es la rentabilidad que ésta tiene que ofrecer. Y eso hace entonces que, a medida que aumenta el leverage de la compañía, también aumenta en forma lineal el riesgo del patrimonio, la rentabilidad, el costo del patrimonio. Ahora, lo interesante de esto es que este comportamiento lineal, en ambos casos, en este caso es constante y en este caso es un crecimiento lineal, fíjense que a medida que aumenta el leverage de la compañía, disminuye la proporción de patrimonio sobre el valor de la compañía, y a la misma forma, en la misma magnitud, aumenta el costo del patrimonio. Entonces va a hacer que el efecto se anule, porque mientras va aumentando el R sub E, el costo del patrimonio, va disminuyendo la cantidad de patrimonio sobre el valor de la compañía. Y en este caso, lo que va ocurriendo es que va aumentando la proporción de deuda de la compañía sobre el valor, pero el R sub D permanece constante. El efecto combinado de todos estos comportamientos va a causar algo que es muy importante, que es que el costo de capital es absolutamente constante. ¿Qué es lo que significa eso?
significa que en un mundo sin imperfecciones de mercado, y esto es lo importante de esta diapositiva, el costo de capital no depende de la mezcla de financiamiento. No, fíjense, no depende de cuánto yo utilizo de deuda, cuánto yo utilizo de patrimonio. Eso significa, fíjense acá, que la política de financiamiento en un mundo a la Modigliani Miller es absolutamente irrelevante, no determina el costo de capital. El costo de capital siempre es el mismo y es constante. Entonces, noten lo interesante de esto. Dado que nuestros mundos no se parecen al mundo de Modigliani Miller, es decir, tienen problemas de asimetría de información, tienen problemas de agencia, tienen impuestos y tienen quiebras costosas, entonces hace que exactamente esto no ocurra. Que mientras cambia la mezcla de financiamiento, también va a cambiar el costo de capital. Por lo tanto, esto demuestra que la política de financiamientos sí influye en el éxito de las compañías, porque sí es capaz de mejorar el costo de capital o empeorarlo, dependiendo de las decisiones que se vayan tomando. Ahí está, fíjense entonces, el cambio en la estructura de financiamiento, la mezcla de financiamiento no afecta ni el riesgo del retorno promedio de los activos ni de la empresa. Fíjense acá, bueno, aquí hay algunas conclusiones, ¿cierto? Algunos comentarios. Por ejemplo, el cambio en la estructura de financiamiento no afecta el riesgo, ni el riesgo ni el retorno promedio de los activos. No tiene nada que ver el retorno de los activos. Fíjense, por ejemplo, la rentabilidad que yo vaya a obtener de un camión trabajando, o el riesgo de obtener esa rentabilidad con el camión trabajando, el riesgo de que lo asalten, lo roben, lo quemen, que quede en pana, que no pueda trabajar en un día, que se lesione el chofer, que no llegue el chofer a trabajar, que el cliente no quiera pagar. Cualquier tipo de riesgo que está asociado eminentemente a la operación de transportar carga con este camión no tiene absolutamente nada que ver con la estructura de financiamiento. No tiene que ver si es que este camión yo lo compré con deuda bancaria o lo financié con plata de mi bolsillo. No tiene nada que ver. Ya, eso es lo primero que tienen que entender, de que las decisiones en la mezcla de financiamiento no tienen nada que ver con el retorno del activo, con el riesgo del retorno del activo. Pero sí tienen que ver, como lo dice en la segunda parte, con lo que los proveedores de capital van a exigir. O sea, si es que usted tiene demasiado leverage, probablemente el banco le va a exigir mayor costo de la deuda. Si usted tiene demasiado leverage, probablemente los dueños de la acción de la compañía le van a exigir una mayor rentabilidad, porque van a tener un mayor riesgo de perder la empresa a través de una quiebra. Entonces fíjense que a medida que ustedes cambian la mezcla de financiamiento, aumenta o disminuye el riesgo de los dueños de las acciones. Ya les expliqué por qué, eso se llama riesgo de perder la compañía con una quiebra. Y también aumenta o disminuye el riesgo de los dueños de la deuda, de los acreedores, por supuesto. Si el banco le prestó 1 millón de pesos a una empresa que vale 100, el riesgo es muy pequeño para el banco de no recibir el dinero. Pero si le prestó los 100 millones de una empresa que vale 100, el riesgo es inminentemente mayor. ¿Qué ocurre entonces cuando en un mundo con imperfecciones, en un mundo real, en el Chile real, qué es lo que ocurre? Bueno, ocurren muchas cosas, ¿ya? Y eso es lo interesante, y por eso uno puede hacer estrategia para poder alcanzar la óptima política de financiamiento. Por ejemplo, en un mundo con impuestos, vamos a ver más adelante que tú puedes, al utilizar deuda, tú puedes obtener un beneficio tributario. Eso tiene que ver con que el Estado de Chile, bueno, y varias economías más, para poder promover la inversión de las empresas, le permiten a la empresa registrar o contabilizar el costo de la deuda, o sea, lo que pagan por concepto de intereses de la deuda, registrarlo antes del cálculo de la utilidad afecta a impuestos. Eso quiere decir que si una empresa tiene deuda, va a tener que pagar un costo financiero, y ese costo financiero va a poder disminuir la utilidad afecta a impuestos, y por tanto la empresa va a pagar menos impuestos. Lo vamos a ver más adelante en los videos
que vienen más adelante van a ver que existe un beneficio tributario que se conoce como el escudo tributario. Otro comentario: si el costo de la deuda fuera constante, ¿cierto? Mientras más deuda usemos, tanto mejor. Sin embargo, a medida que aumenta, ya les expliqué, a medida que aumenta la deuda, aumentan las probabilidades de quiebra, y eso hace que aumente el riesgo de la compañía, y eso hace que aumente el costo, ya sea la deuda. Los bancos van a exigir más dinero, y también los dueños de la empresa van a exigir más dinero. Entonces, por un lado vamos a tener un beneficio tributario por producto de aumentar la deuda, por otro lado vamos a tener un aumento del costo de la deuda y del costo del patrimonio producto del aumento en el riesgo. Entonces, equilibrar los beneficios fiscales con los costos de quebrar se denomina el trade-off, que fue publicado por Leland en 1994, que tiene que ver con cómo poder escoger una estructura óptima de capital, es decir, equilibrar los beneficios fiscales obtenidos por tener deuda con los costos de quebrar. Aquí tenemos una diapositiva más real. Fíjense que a medida que aumenta el endeudamiento, el costo de la deuda aumenta. ¿Se fijan? Aumenta el costo de la deuda, ya no es constante, aumenta el costo de la deuda, la cual tiene toda la lógica, y también aumenta el costo del patrimonio. Ahora, estos aumentos tampoco son lineales. ¿Por qué no son lineales? Bueno, fíjate, si tuviésemos que separar en dos zonas. La primera zona es una zona de solvencia, en donde el leverage que la compañía tiene en esta zona es fácilmente pagable. O sea, la deuda que tiene en esta zona la empresa es fácilmente pagable. Eso quiere decir que mientras la deuda sea fácilmente pagable, mientras más deuda tengas, mayor va a ser, y casi el comportamiento es muy lineal, mayor va a ser el costo de la deuda y mayor va a ser el costo del patrimonio. Eso quiere decir que en términos muy intuitivos, al banco no le va a importar demasiado que tú tengas más deuda, porque la vas a poder pagar. Simplemente te va a exigir una mayor tasa de interés producto de esta mayor deuda, pero no va a estar demasiado preocupado porque la empresa todavía sigue solvente. Lo mismo pasa con el patrimonio. Los accionistas te van a exigir más costo de patrimonio, pero todavía la empresa es solvente, así que no están demasiado preocupados con que la empresa quiera. Pero fíjate acá, cuando cambia la zona a una zona de insolvencia, es decir, una cantidad de deuda tan grande que probablemente no vamos a poder pagar esta deuda y la empresa va a quebrar. Fíjate, el comportamiento cambia. De alguna forma lo que empieza a ocurrir con los accionistas es que empiezan a aumentar a menor tasa, una tasa decreciente, el costo del patrimonio, y eso quiere decir con que ya se dice que los accionistas empiezan a apostarle, es decir, prefieren, ya que es muy probable que sea insolvente, prefieren tener la mayor cantidad de deuda posible, dado que va igual a quebrar la empresa. Tienen todavía la posibilidad de, con un golpe de suerte, digamos, salvar la compañía o simplemente perderla. Son indiferentes en esta zona, entonces no van a aumentar demasiado fuerte el costo del patrimonio. Y lo mismo ocurre con los bancos. A medida que estamos con un nivel de endeudamiento alto, empieza a decrecer la tasa de aumento del costo de la deuda, pero este efecto es mayoritariamente por el impuesto. Es decir, en estas tasas tan altas de endeudamiento, el beneficio fiscal comienza a hacer su efecto y comienza a disminuir el costo de la deuda completa. Por eso hace que el crecimiento, si bien es cierto es positivo, es a tasa decreciente. ¿Qué es lo que ocurre con otros comportamientos? Imagínense, por ejemplo, que el valor de una empresa va a ser igual al valor de la empresa sin deuda. Supongamos que una empresa no tiene deuda, más el valor del ahorro fiscal de tener la deuda, menos los costos de quiebra. Entonces, eso se llama Cost of Financial Distress. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mira, fíjate acá. A medida que aumenta la deuda de la compañía, fíjate que va aumentando la deuda de la compañía, lo que ocurre es que el valor del mercado tiene un comportamiento muy particular. Primero, empieza a aumentar el valor de la compañía en el mercado, producto que tiene deuda,
claro, pues está teniendo deuda, por lo tanto tiene una mayor cantidad de activos, pero ese comportamiento comienza a decrecer en cierto nivel de deuda. Es decir, lo que empieza a pasar es que los costos, esta parte que va negativa, que va restando al valor de la empresa, comienza a ser tan alto que el beneficio fiscal comienza lentamente, progresivamente, comienza a sustituirse por una pérdida o por un costo de financial distress. ¿Qué es lo que es el costo de financial distress? Es el costo de quebrar. Imagínense una compañía que tiene muchas oportunidades de crecimiento, por ejemplo una compañía farmacéutica. Esta empresa farmacéutica comienza a aumentar el leverage. Estamos en esta parte de acá. Esta empresa farmacéutica comienza a aumentar el leverage. Eso empieza, lo que empieza a ocurrir es que la empresa comienza a aumentar su valor. ¿Por qué aumenta su valor? Bueno, porque la deuda que va entrando a la empresa le permite financiar nuevas oportunidades de investigación, nuevos medicamentos, nuevas oportunidades de inversión, y además le comienza a actuar algo que se denomina el tax shield o el escudo tributario. Es decir, la empresa farmacéutica comienza a descontar impuestos producto de este mayor endeudamiento. Pero llega un punto en que el endeudamiento comienza a ser tan elevado que la empresa comienza a tener costos de quiebra elevados. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Comienza a acercarse a una zona peligrosa en donde la empresa puede quebrar, y si la empresa llega a quebrar, entonces no solamente va a perder todo lo que tiene instalado en el laboratorio y en la zona de producción y con sus clientes, en su qué sé yo, digamos, farmacia o como distribuye estos medicamentos, sino que además comienza a perder todas las oportunidades de investigación futura que la empresa va a tener, suponiendo que esta empresa pudiese descubrir en el futuro, imagínense en un año más, algún medicamento importante como la cura del cáncer, por ejemplo. Entonces la empresa va a perder todos los flujos de caja asociados a ganar producto de obtener de descubrir este medicamento. ¿Y por qué lo va a perder? Porque va a quebrar. Entonces, eso hace que los costos de quiebra sean tan altos que empiece el valor de la compañía a disminuir. Es decir, pese que aumenta la deuda, aumenta el tax shield, pero disminuye el valor de la compañía. Entonces fíjense, lo importante acá es el trade-off. Esta teoría del trade-off de Leland del 94 señala que hay un punto en donde la empresa tiene el mayor valor, y ese punto es el ratio de deuda óptimo. Veámoslo aquí se ve mucho mejor. Fíjense entonces cómo el costo de capital disminuye cuando aumenta el endeudamiento. Acá está funcionando el escudo tributario de la deuda, y después comienza a aumentar fuertemente porque los costos de quiebra comienzan a aumentar. Esto se llama el trade-off del Leland en el 94. Obviamente hay otras teorías. Está la teoría, por ejemplo, de Jensen y Makeley, que dice que los intereses de los administradores, en este caso los managers, pueden ser afectados, pueden afectar, sus decisiones de financiamiento, dado que empiezan a tomar decisiones con sus propios intereses y no con los intereses de los dueños de la compañía. Entonces lo que empieza a pasar es que las compañías comienzan a tener estructuras de financiamiento óptimas que están dedicadas no simplemente a financiar la empresa, sino que a minimizar estos costos de agencia. Entonces, un ejemplo típico de esto es que las empresas comienzan a tener una gran cantidad de deuda, porque en la medida que tienen un alto endeudamiento, los managers tienen pocas posibilidades o pocos flujos libres de caja para poder tomar decisiones para representar sus propios intereses, y de esa forma se controla este comportamiento oportunista, y eso hace entonces que las empresas tengan un mayor endeudamiento. Otras teorías, como por ejemplo el picking order de Myers y McLuhan del 84, dice que dependiendo de la industria donde esté la compañía, por ejemplo industrias opacas que tienen altas simetrías de información entre los administradores y los inversionistas. Imagínense una empresa de software donde
donde los managers cada vez que les va mal les dicen, bueno, a los inversionistas que les fue mal, producto de que el mercado, las condiciones, la recesión, bueno, un montón de cuentos, los inversionistas poco tienen que decir porque no es verificable, es difícil de verificar que efectivamente a la empresa le está yendo mal por las condiciones de la industria y no por el mal manejo de los managers. Comparen eso ahora con una empresa minera. Esta empresa minera, si el gerente sale a decir que a la empresa le está yendo mal producto de las condiciones del mercado, los inversionistas pueden verificar fácilmente esas condiciones mirando el precio del cobre. Entonces, efectivamente, si a la empresa le fue mal y el precio del cobre está bajo, entonces obviamente que esa no es culpa del administrador, sino que es lo que está ocurriendo en el mercado. Pero si que el administrador, si que a la empresa le va mal y el precio del cobre está alto, obviamente que el problema es del administrador. Entonces, fíjense que simplemente considerando industrias diferentes, los impactos en términos de la simetría de información hacen que algunos managers prefieran emitir deuda antes que patrimonio. Eso se llama picking order. Entonces, mientras más opaca sea la industria, los managers van a preferir emitir deuda. La deuda va a ser menos costosa que el patrimonio. ¿Por qué? Porque el patrimonio va a ser carísimo o más caro, porque los inversionistas, como no pueden verificar qué es lo que está haciendo el manager, entonces prefieren cobrar más por el patrimonio que le prestan a la compañía. Y tenemos otras teorías conductuales, son más nuevas, ¿cierto? Del últimos 10 años. Por ejemplo, hay managers que son optimistas, y si son optimistas, entonces ellos van a decir que fácilmente ellos van a poder pagar las deudas de la compañía porque les va a ir bien en el futuro, y eso entonces hace que ellos prefieran emitir patrimonio antes que deuda, ¿ya? O retener caja, es decir, reinvertir utilidades dado que ellos creen que les va a ir muy bien en el futuro. También hay administradores que son sobreconfiados, son los famosos administradores overconfidence, que ellos al revés, ellos dicen que ellos tienen capacidades superiores al resto, por lo tanto van a tener mayores capacidades para poder solventar la deuda futura, así que van a preferir cierto, emitir deuda antes que emitir patrimonio, y eso se llama reverse picking order. Y así, bueno,